Hola, un cordial saludo a todos y a todas. Vamos con el último vídeo que vamos a grabar con el objetivo de complementar los materiales que tenéis en el aula virtual y en concreto vamos a desarrollar la segunda parte del tema 2, recursos tecnológicos didácticos, aplicaciones y metodologías docentes. En este caso vamos a comenzar por hablar de unas metodologías, estrategias didácticas que nos dan una pauta, una idea acerca de cómo se integran las tecnologías en la práctica cotidiana del aula. Se han elegido dos modalidades, estrategias, metodologías que perfectamente definen bien lo que supone integrar las tecnologías en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo apartado que desarrollaremos tiene que ver con el software educativo. Vamos a definir las características fundamentales generales de cualquier software que tiene este adjetivo de educativo y luego vamos a ver un conjunto de 4 categorías diferenciadas de software educativo que didácticamente nos puedan ayudar a comprender mejor lo que significan este tipo de recursos. Finalmente, haremos una panorámica acerca de el software que, no siendo educativo, se utiliza con fines pedagógicos también en el aula, y haremos pues una clasificación sencilla de cada uno de ellos. Muy bien, por lo tanto vamos a comenzar por ver estas metodologías o estrategias que integran las tecnologías digitales en el aula. Una de las que últimamente ha tomado auge y se está desarrollando con cierta eficacia es la llamada clase invertida, clase al revés o en inglés flip classroom. El origen de esta práctica educativa proviene de una necesidad, y es que había un problema, en general se descubre un problema en la práctica docente con la actividad expositiva del profesor. Es decir, es complicado en ocasiones mantener la atención del alumno, conseguir que los conceptos se asimilen en el momento en que son explicados oralmente por el profesor o la profesora. Y unos profesores deciden introducir las tecnologías para alterar un poco la forma como habitualmente se trabaja en el aula, de la manera más tradicional. Es decir, se rompe la dinámica de que el profesor, la profesora explica en el aula, el alumno, el estudiante escucha, atiende y posteriormente, una vez que se ha explicado determinado concepto, determinado procedimiento, se le ofrecen al alumno ejercicios, actividades para que desarrolle precisamente esos conceptos, esos procedimientos. En la clase invertida se llama así porque se altera este proceso, y de tal manera que el profesor se graba en vídeo la clase, algo como lo que podemos estar haciendo precisamente ahora mismo, y lo ofrece a sus alumnos para que en una actividad externa al aula, es decir, fuera del aula, en su casa, en otro momento del día, pueda acceder al recurso, ver la explicación, ver esa exposición que hace el profesor, y cuando llega al aula realmente lo que interesa es tener al estudiante activo realizando ejercicios, prácticas, proyectos que impliquen ese conocimiento que ya le ha explicado a través del vídeo. Esto evidentemente tiene una serie de ventajas, y es que el vídeo puede reproducirse infinidad de veces, puede pararse, y eso hace que la atención se pueda mantener, se pueda comprender mejor en base a la repetición las explicaciones del docente, este tipo de cuestiones, ¿no? De tal manera que finalmente el aula se convierte sobre todo en un espacio de trabajo activo, colaborativo, en el que se trata de conseguir que se profundicen los aprendizajes y se evita las clases tradicionales de carácter expositivo. Por lo tanto, ¿qué es? Pues es un medio para que la interacción y el contacto personalizado en el aula se incremente, puesto que vamos a eliminar las tareas puramente expositivas de explicación del profesor por actividades en las que vamos a trabajar colaborativamente, individualmente, según como en cada momento decida el docente. El profesor no es quien transmite la información de una manera, digamos, oral,
en la clase, sino que es una guía que va ayudando a los alumnos a resolver los problemas, las tareas que le ha propuesto en clase. Entonces no está para explicar, sino sobre todo para solucionar problemas, orientar los aprendizajes. Combina, por una parte, sí que es una actividad tradicional, en el sentido que sigue siendo expositiva porque el vídeo lo es, pero tiene también un elemento constructivista, puesto que plantea luego en el aula tareas de construcción de conocimiento, de aprendizajes más significativos e incluso también son colaborativos, etc. Los contenidos están siempre disponibles, puesto que el recurso por distintas vías, puede ser un aula virtual, puede ser una página web, puede ser un blog, el docente los distribuye y por tanto están accesibles para todos y se adecuan a los ritmos de aprendizaje, es decir, uno puede ver esa explicación del profesor de una sola vez y quedar clara, o otro alumno a lo mejor necesita pues volver a verlo, repetirlo, verlo en fragmentos más reducidos para poder atender y poder comprender mejor y por lo tanto se adapta al ritmo de aprendizaje. El estudiante aquí lógicamente asume una responsabilidad y es que la tarea que tiene que realizar fuera del aula es esta tarea de visualizar los vídeos, de comprender o tratar de comprender todo lo que hay ahí para luego poder preguntar en clase o poder hacer los ejercicios de una manera adecuada. También es una buena manera, por ejemplo, de suplir pues, alumnos que en un momento determinado no pueden acudir al centro o en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, en la que los alumnos no tienen clase, no pueden acudir al centro escolar. Por otra parte, en el aula hay un mayor compromiso del estudiante en el aprendizaje porque está implicado en tareas que le exigen que esté activo, dinámico, no simplemente pasivo escuchando al profesor o la profesora. Y luego también puede haber un espacio, lógicamente, para la educación personalizada, pues para ver problemas concretos y se puede atender mejor a alumnos que requieran un tiempo mayor en el aula que otros que puedan en un momento determinado no necesitar de tanta atención. Una manera de organizar el tiempo de clase según el aula invertida podría ser esta: unos primeros 5 minutos en los que bueno, pues se presenta la actividad, se presenta lo que se va a hacer en la clase, etcétera, se dan razones, objetivos, lo que se pretende. Luego se revisan las tareas asignadas, ¿vale? En el caso del aula tradicional, mientras que aquí lo que se hace fundamentalmente es ver, bueno, habéis visto el vídeo, qué preguntas tenéis sobre él, qué cuestiones queremos plantear, ¿vale? En una aula tradicional se da la clase magistral sobre ese nuevo contenido, se explica y luego se dan algunas prácticas, ¿verdad? Mientras que aquí, en el aula invertida, la explicación, la clase magistral queda eliminada y lo que se hacen son prácticas o bien independientes de manera autónoma, de manera individual, o bien de manera colaborativa, y eso sí, el profesor pues lógicamente está en el aula para resolver problemas, orientar y generar dudas. Fundamentalmente, esto por lo tanto son las características de este elemento. Aquí la tecnología juega un papel muy relevante porque los recursos requieren del uso de la misma para la grabación de los vídeos, para su edición, para luego su distribución a través de web o de aula virtual, etc. Y por otra parte, bueno, pues introduce todo otro tipo de metodologías que también son activas y por lo tanto interesantes desde el punto de vista del aprendizaje del alumno. Otra metodología didáctica emergente, y esta es la segunda que vamos a comentar y que introducimos en el tema, es el entorno personal de aprendizaje, lo que se conoce por PLE, son las siglas en inglés. Un PLE es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades que cada persona, todos nosotros, tenemos a la hora de aprender. Hay personas que tienen un entorno personal de aprendizaje muy diversificado, muy enriquecido, conocen muchas herramientas, conocen muchas fuentes de información, saben crear recursos, y entonces tienen un entorno personal de aprendizaje, pues, digamos, rico. Otros, sin embargo, bueno, pues lo pueden tener más reducido porque no han tenido capacidad, porque no tienen posibilidades, porque les falta orientación, y entonces no tienen ese conjunto de herramientas que les ayudan a aprender. Si os dais cuenta, en la imagen se ve claramente tres grandes elementos o componentes de un PLE. Hay elementos para la comunicación, elementos para la lectura, elementos para la creación. Es decir, yo tengo un conjunto de herramientas, de aplicaciones, de fuentes, de sitios web, de redes sociales, a través de las cuales, por ejemplo, obtengo documentación, información, datos. Este sería el apartado de lectura, ¿vale? Incluye no solo elementos textuales, sino también elementos videográficos, audiovisuales, imágenes, que también son lógicamente materiales a leer, a interpretar.
y que por lo tanto también me dan mucha información. Aquí, lógicamente, mi PLE se va enriqueciendo a la medida que reconozco, que selecciono estas fuentes, que reconozco estos documentos, que los puedo recuperar fácilmente cuando lo necesito, etc. Otro componente es el de la comunicación. Y aquí, por ejemplo, las redes sociales me permiten estar en contacto con otras personas, seguir a otras personas que desde un punto de vista, en este caso, académico, intelectual, profesional, me interesa y sobre las que aprendo cosas porque me facilitan enlaces a otros lugares, me ofrecen su pensamiento, me dan nuevas ideas, también recursos sobre los cuales detenerme para hablar y demás, ¿no? Luego entonces tenemos ahí otro conjunto de herramientas, de competencias y de recursos que formarían también mi entorno personal de aprendizaje. Y el tercero sería el de la creación. El sujeto en su entorno también es capaz de generar a su mismo recursos para otros, ¿vale? Entonces, pues publica en blog, o publica vídeos, o elabora gráficos y los comparte a través de redes sociales, etcétera. Toda esta capacidad, por lo tanto, de creación forma parte también de su portfolio, de su conjunto de creaciones, de productos que va desarrollando y que puede compartir también a través de herramientas comunicativas de Internet. Por lo tanto, todo este conjunto de componentes y todo ese conjunto de herramientas de creaciones de documentos de información conforma el entorno personal de aprendizaje de una persona. El papel del docente con relación a este concepto de PLE es el de Sherpa. El Sherpa, como sabéis, es el guía que en el Himalaya pues, acompaña a los montañeros para poder escalar hasta el Everest o hasta estas cumbres elevadas, ¿no? Que conoce el terreno, que ayuda para en cada momento saber cómo debe comportarse una persona en ese ambiente, en ese contexto, supera dificultades, ¿no? Y permite, por lo tanto, llegar al objetivo final. Esta es la idea fundamental. Entonces, el entorno personal quiere decir que el profesor tiene que facilitar recursos, ofrecer oportunidades para que el alumno vaya enriqueciendo su PLE, su entorno personal de aprendizaje, y sea capaz de utilizar la red más allá de para un uso social o de entretenimiento, también para un uso de conocimiento, de cultura, para enriquecimiento profesional, formación, etc. Correcto. Pasamos entonces a la segunda parte en la que vamos a hablar del software que llamamos educativo. Las aplicaciones educativas son aquellas que tienen una serie de características generales. Estas características generales le dan una estructura y un reconocimiento a ese material. Se pueden luego tener formas muy diversas, ¿de acuerdo? O sea, esto finalmente en una aplicación puede tener formas muy diversas de plantearse y además como la tecnología va avanzando, pues se van incorporando formas de introducirlas enriquecidas, ¿no? Pero fundamentalmente hay 5 elementos que definen un software educativo en cuanto a su estructura. Por una parte, tiene una pantalla de introducción. Estamos hablando de pantallas porque estamos hablando lógicamente de software, ¿no? De aplicaciones, en las que bueno, pues se presenta el software, sus características, sus objetivos, en el que incluso puede solicitarme una identificación para poder luego hacer un seguimiento personalizado dentro del propio software, ¿no? Si hay actividades, pues me reconocerá quién soy, verá dónde he empezado, dónde he continuado de nuevo con la aplicación, la dejé un día, volví al día siguiente, vale, pues estás en tal nivel, me hace pruebas de la capacidad que voy teniendo de resolver problemas, etcétera. Bueno, pues simplemente todo esto, ¿no? Es decir, digamos que la introducción sería la forma de entrar al software de alguna manera. Luego hay formas, lógicamente, de control, que en la práctica cotidiana lo hacemos continuamente. Aquí simplemente lo estamos organizando para conceptualizarlos y tenerlos claro. Pues tenemos botones en los cuales se aplica con el ratón para poder hacer cosas. Hay menús, que son estos textos que se despliegan en el que tiene una serie de opciones posibles. Y luego también tenemos hiperenlaces, que son cada vez que sobre una palabra o sobre, ¿no? Hago un clic y me lleva a otro documento, me lleva a otra parte, ¿no? Lo que llamamos un hipertexto, lo que hacemos en la web habitualmente, ¿no? Vamos a un sitio, clicamos aquí, nos vamos al otro y de aquí al otro, etcétera. Son modos habituales de navegar, de moverse por la aplicación.
Luego, desde un punto de vista físico, también existe un teclado, ¿vale? Con el que también se interactúa, pues, por ejemplo, para introducir información. Hay un ratón para poder también navegar y utilizar el recurso. Y también puede haber otros adaptados, y esto es muy importante desde el punto de vista educativo, adaptados a personas que tienen algún tipo de discapacidad o de limitación que puede ser permanente o temporal, como puede ser el trabajo por la voz o incluso otros dispositivos que permiten interactuar con un teclado, cuando aquellos que no pueden tener movilidad en las manos o las personas ciegas que necesitan un teclado especial con braille, etc. Bien, pues son modos, por lo tanto, de acceso y de controlar la propia aplicación. Luego, otra cosa muy importante en un software educativo es que nos debe presentar información. No quiere decir que todos sean de carácter de contenidos. Algunos pueden ser, como veremos, en tipo juego, tipo simulación, tipo actividad. Pero en cualquier caso es importante que la información, sea la que sea, más extensa o menos extensa, tenga una gran calidad, porque estamos haciendo un software para aprender. Entonces es importante la concisión. No es lo mismo leer en pantalla que leer en papel, y tiene que ser una información también clara. El cómo se hacen las transiciones, dónde me encuentro en cada momento, en qué parte de la información estoy. Muchas veces todos nos hemos sentido perdidos cuando navegamos por internet. ¿Y cómo he llegado hasta aquí, no? Bueno, pues porque falta un poco de estructura, y en un software educativo tiene una estructura muy clara, unos índices, una manera de poder recuperar el sitio en el que estoy, poder saber cuál es el contenido en el que estoy trabajando. Un lenguaje muy claro, un nivel de lectura adaptado a los usuarios, ¿de acuerdo? Y evidentemente una corrección lingüística, ¿no? Que no haya en ningún momento elementos. Tened en cuenta una cosa, y es que vosotros mismos vais a crear de alguna manera también materiales didácticos, ¿no? Y todos estos criterios deberéis considerarlos también en vuestro propio trabajo, en vuestra WordPress, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a la información que contenga el software. Luego hay elementos de ayuda. Esos elementos de ayuda tienen que ver con cuestiones del propio programa. Imaginaos que el software necesite indicar cómo se utiliza, si hay que hacer clic aquí o clic allá, o los menús cómo se utilizan, o cómo se interactúa en un momento determinado con una imagen, etcétera. Entonces es una ayuda procedimental, es decir, del propio programa. Generalmente, como estamos muy habituados a utilizarlo ya, pues no, esta ayuda apenas se necesita, ¿no? En los inicios del software educativo, que no había un uso muy habitual de este tipo de material, pues había que explicar incluso cómo manejar el ratón. Pero hoy en día este tipo de ayudas es bastante más pequeño, aunque hay algunas cosas que son necesarias para poder manejarse adecuadamente. Y luego hay una ayuda informacional que se refiere a una ayuda del propio contenido, ¿vale? Una ayuda, por tanto, pedagógica, didáctica. Serían dos tipos de ayuda: la del propio programa y la propia del contenido curricular que tiene ese software educativo. Bueno, y luego, por último, estaría la conclusión. La conclusión puede ser un programa que se inicie de principio a fin, y una vez que acaba, pues de alguna manera ya tendríais que volver a reiniciarlo de nuevo, u otros que tienen una conclusión temporal. Es decir, pues imaginaos un software educativo de aprendizaje de idioma, pues yo estoy utilizándolo y llego hasta el nivel 5, ¿vale? Pues llego al nivel 5, hay otros hasta el 8, por ejemplo. Bueno, pues entonces acabo en ese momento, y cuando retome de nuevo el software, tendrá la información de lo que he hecho hasta ese momento, y me pondrá exactamente en el nivel 6 para que empiece a trabajar desde allí. Por lo tanto, son los 5 elementos, como veis, muy generales, una estructura muy básica, pero que nos permite identificar características claras de lo que tiene en sí un software educativo. He dicho antes, al principio decía que había 4 categorías fundamentales de software educativo. Es una clasificación que en ocasiones hay programas que a lo mejor incluyen varias de ellas. Nosotros lo hacemos didácticamente, lo separamos, aunque hay que tener en cuenta que puede haber un software educativo que incluya, ya digo, varias de ellas en sí. Pero para hacerlo claro, vamos a diferenciar. En primer lugar, lo que sería un programa de apoyo curricular de tipo tutorial, ¿vale? Esta sería una primera clasificación, ¿vale? El tutorial se caracteriza sobre todo porque enseña un contenido. Es decir, si es de matemáticas, pues me enseña geometría. Si es de lengua, pues me enseña la literatura del barroco, etcétera. Es decir, es un programa que contiene un contenido curricular, y entonces me lo presenta a través del programa, a través de las pantallas, con información gráfica, visual, textual, y yo interactúo con el programa para ir viendo ese contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos de calidad se piden a un tutorial? Pues que lógicamente los contenidos estén adaptados a los conocimientos previos de los alumnos para que sean asimilables por ellos, ¿verdad? Que tenga un nivel de complejidad suficiente para que puedan ser aprendidos, y que esté adaptado también lógicamente al currículum, ¿vale? Para que pueda ser utilizado en el aula. Que la información esté muy bien estructurada, una organización muy clara,
¿vale? Unos índices muy claros para saber por dónde estoy, qué información se me ofrece. Y la definición de una estrategia didáctica quiere decir que fundamentalmente se defina qué metodología es la que traduce ese programa, ese software educativo. Si es meramente transmisiva, pues entonces será pues eso, como si fuese una especie de libro, ¿no? Tradicional. Si sigue una estrategia más constructiva, más activa, lo que me planteará será preguntas que me permitan entender mejor los contenidos que se están tratando. La estructura básica viene representada por este esquema. Hay una sección introductoria y esto, pues, como hemos dicho antes en los ejemplos, en la estructura general de un software educativo, bueno, pues tendría esa sección introductoria y luego un ciclo continuo en el que se presenta información, ya digo, en forma de textos, de pantallas en las que hay textos, imágenes, puede haber sonido, puede haber vídeos, puede haber todo elemento multimedia. Puede haber preguntas o respuestas para pasar de unos niveles de contenidos a otros. Según esas respuestas, hay un feedback, una corrección que automáticamente el sistema te ofrece y vas presentando la información, así constantemente, una tras otra, ¿vale? Esas preguntas o respuestas pueden ser referidas al contenido, ¿vale? Para confirmar que se ha leído, que se ha comprendido, que se ha visualizado un vídeo, que se ha visto una infografía, una imagen que aparece en la pantalla, etcétera, y de tal manera que se pueda tener un seguimiento acerca de la comprensión o al menos de la lectura que se ha realizado de esto. Y una vez que se decide salir, pues se acaba el programa. Y como hemos dicho, puede haber una información guardada, de manera que cuando vuelva al programa me diga, pues ya has visto el tema 1, ahora te paso al tema 2. ¿No? O que simplemente acabe y tengas que estar, no te guardes esa información y tengas que empezar de nuevo al principio. ¿Qué ejemplo tenéis en el aula virtual para esto? Pues hay un ejemplo que os he subido, que es esta aplicación sencillita que he preparado sobre software libre y educación y que tiene un apartado prácticamente tutorial, que como veis aquí serían estas pantallas que tenéis en la parte inferior, en la que se hace una breve historia del software libre. Entonces se da un contenido, como veis hay unas imágenes de algunas personas relevantes, de algunos iconos, en el caso de los programas, y luego un texto que resume y presenta una información que se quiere ofrecer, en este caso una historia del software libre, ¿vale? Y que está cada pantalla, pues es una década, ¿vale? Y va presentando pues 60, 70, 80, 90 y siglo XXI. El software lo tenéis ahí y por lo tanto os recomiendo que lo visualicéis y que lo utilicéis. Esto por lo tanto sería un ejemplo básico, sencillo de lo que sería un programa de software tutorial. Otra categoría es el de práctica y ejercicio, ¿vale? Y el de práctica y ejercicio a veces está, como veis en por ejemplo, este ejemplo que estamos manejando, pues tiene esta parte inicial, el índice, breve historia del software libre, sería un software de ejemplo tutorial, porque ofrece contenido, ¿vale? Y luego tenemos otra segunda parte que se llama ¿qué sabes sobre el software libre? Que lo que nos ofrece, como podréis comprobar al manejar el programa, es todo un conjunto de actividades interactivas que yo tengo que, por ejemplo, en estos casos que os he puesto aquí, son 2 ejemplos, pero hay muchísimos más en el software, de rellenar unos espacios en blanco con unas palabras, ¿vale? O de hacer un crucigrama, ¿vale? Y hay infinidad de ellos que podréis ver en el ejemplo. Es un material creado con una herramienta de autor parecida al Excel Learning que se llama Constructor y que también ha sido creada en Extremadura por la Consejería de Educación. Y el único problema es que utiliza Flash, que es una tecnología que ya está en desuso prácticamente y dentro de poco va a dejar de, por ejemplo, ser utilizada en navegadores y demás, pero que bueno, ofrece este tipo de herramientas interesantes. Por lo tanto, si tuviésemos que definir de una manera global qué significaría el software de práctica y ejercicio, pues está pensado sobre todo para la asimilación, la consolidación, el refuerzo de contenidos que previamente se han aprendido. Es decir, podría utilizar, por ejemplo, un software tutorial para aprender un contenido y luego un software de práctica para ejercitarme sobre ese contenido. O sea, aquí simplemente se trata de no de dar contenido, sino de hacer ejercicios, actividades interactivas que me permitan reforzar lo que he aprendido. ¿Cuáles son los requisitos de calidad de este tipo de programas? Pues determinar, mejor dicho, cuál es el contenido curricular que se debe tratar en los ejercicios, qué estructura se le debe dar. Muy importante el nivel de dificultad de las actividades, que vaya gradualmente siendo más complejo, favoreciendo inicialmente el éxito, haciendo que la complejidad vaya poquito a poco para que sea más sencillo y haya motivación en el aprendizaje. Es muy importante también aquí ofrecer refuerzos a medida que se van consiguiendo actividades.
pues se ofrecen refuerzos en forma de mensajes, también en forma de premios, en forma de puntos, que hacen que, bueno, pues se gamifique el entorno y por tanto sea más adecuado. Tiene un esquema muy similar al del tutorial, solo que aquí en vez de tener contenido estamos hablando de ítem. Ítem sería pues pregunta o ejercicio, ¿no? Un ejercicio concreto. Se aparece ese ejercicio o se selecciona, depende de cómo esté estructurado o diseñado el material. Se ve en ese ejercicio, se responde, el sistema, el software evalúa la respuesta, te dice si está bien o está mal, en qué has fallado, en qué no has fallado, te da un feedback y vuelves de nuevo a hacer otros ejercicios, ¿de acuerdo? Y lo mismo, en un momento determinado te sales del programa. Si tiene recordatorio de la actividad, pues cuando vuelvas de nuevo te dirá por dónde te habías quedado, y si no, pues tendrás que empezar o ir al lugar determinado que tú quieras realizar actividades. Tercera categoría es el software de apoyo curricular, que llamamos de referencia. Vale, serían todo el conjunto de enciclopedias o materiales de referencia, diccionarios enciclopédicos, diccionarios a secas, que se dan en un soporte digital. Hace unos años este soporte fundamentalmente era el DVD o el CD-ROM, ¿no? Y había enciclopedias como la famosa Encarta, bueno, y diccionarios que también se ofrecían en este soporte. Hoy en día esto está cambiando porque ya todo está más bien digitalizado en Internet y se puede acceder de una manera directa a ello. Y bueno, pues el ejemplo más claro es el de la Wikipedia, un ejemplo, ¿no? de desarrollo de un conocimiento más democrático construido por los usuarios. Y bueno, pues aquí tenéis, esto serían dos pantallazos de todo lo que viene, por ejemplo, sobre Johann Sebastian Bach, ¿vale? En la Wikipedia. Y bueno, lo habéis utilizado muchas veces, pues sabéis todo el contenido que introduce enlaces a otros recursos, imágenes, también en su caso otros recursos audiovisuales, sonoros, etcétera, ¿no? Es decir, es presentar, por tanto, un contenido, una información, pues para su consulta, ¿de acuerdo? Y esto, lógicamente, en un contexto educativo, pues es muy interesante cuando tenemos que consultar información, recabar datos, etcétera. ¿Qué finalidad tiene, por lo tanto, el software de referencia? Pues ofrecer una información básica. Es como, pues eso, como un diccionario en el que tú consultas cosas, en el que puedes encontrar información de todo tipo, de todas las características. La ventaja es que es de carácter multimedia, que permite la búsqueda, que yo puedo teclear una palabra, que puedo dentro del artículo en el que he encontrado hacer un clic porque me lleva a otra información relacionada con esta, ¿vale? Y que por lo tanto enriquece lo que estoy allí viendo. Utilizar lógicamente también hipermedios, es decir, tanto vídeos como gráficos, como infografías, como imágenes, y por lo tanto es un entorno muy enriquecido para recopilar la información. Esquema básico, pues la portada de la Wikipedia, vamos a poner el mismo ejemplo, búsqueda de información, me voy allá, tecleo lo que quiero buscar, lógicamente internamente el programa busca esa información a ver dónde se encuentra y te da unos resultados, puede ser único o puede ser varios, y tú haces clic en estos resultados, vas viendo los resultados y vas navegando por ellos, ¿de acuerdo? Y vas constantemente pues encontrando una información, recuperando aquello que es más importante, ¿de acuerdo? Y sales del programa y vuelves a entrar, puedes tener también en algunos casos guardados las búsquedas favoritas, este tipo de cuestiones. Bien, y terminamos con el cuarto tipo o categoría de programa de apoyo curricular o de software educativo, que es el de la simulación. Vamos a presentarlo con un ejemplo, igual que hemos hecho anteriormente. En el aula virtual tenéis varios ejemplos de simulación que podéis hacer clic y utilizarlos, y la mejor manera de entender lo que es un programa de simulación, lógicamente, es con su uso. Aquí simplemente voy a presentar unos pantallazos de uno de ellos que tenéis disponible allí mismo en el aula virtual, que es para resolución de conflictos en el aula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un software en el que no nos va a dar un contenido, es decir, no nos va a dar una lección sobre cómo se resuelven los conflictos en el aula. Apartado 1, apartado 2, apartado 3, autor tal, autor no. Esto sería lo lógico de un tutorial, pero esto no es un tutorial. Tampoco vamos a hacer simplemente ejercicios de ver si está bien o está mal, ¿no? Como sería el de práctica y ejercitación, ¿no? No se trata tampoco de hacer esto. Ni tampoco es un material de referencia, no es una enciclopedia pedagógica sobre el conflicto en el aula. Es un entorno simulado, quiere decir un entorno parecido a la realidad, en el que tú vas a adoptar un rol. Ves que hay dos personajes, una señorita y un caballero, que tú puedes elegir que quieres ser uno u otro, y entonces
accedes a ese entorno y parece que estás dentro de un centro educativo, ¿vale? Incluso veis que hay imágenes reales, otros son dibujos, y entonces eres un profesor. Aquí aparece, por ejemplo, el director del centro, con el que seguramente podrás hablar, interaccionar, ¿de acuerdo? Entonces se simula toda una realidad para tratar de hacer una introducción inmersiva en ella y resolver cuestiones, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos otra representación de lo que sería un aula, en el que hay una serie de niños, que cada uno de ellos tiene unas características determinadas, y que, bueno, pues se definen en un momento determinado de la pantalla y te dicen qué es lo que hacen. Y te piden, a ver, tienes que seleccionar un caso de agresividad o un caso de retraimiento, ¿vale? Porque se trata de ver cuáles son tus capacidades profesionales para poder resolver un problema de esta naturaleza. Niños que se agreden, niños que tienen violencia física con otros, etcétera, o niños que son tímidos, que no interactúan con sus amigos, con sus compañeros, que les resulta difícil la amistad, etcétera. Vale, pues a partir de aquí te ofrece, por ejemplo, la simulación, te ofrece pues una ficha de un niño. Bueno, pues este es Enrique, que tiene 30 meses, y hay ahí un detalle del conflicto. Bueno, pues te presenta una situación simulada que podría ser perfectamente real, pero en este caso estamos en un entorno que simplemente nos permite hacer un ensayo. Pautas, yo soy la profesora, este señor, ¿qué debería hacer? Y entonces se ofrecen varias opciones. Estas opciones yo tengo que elegir las que considere más oportunas. El sistema lo que hará es, evidentemente, tiene una base de datos interna que te comentará, pues mira, si has elegido esta opción o esta otra, pues bien, vas por un buen camino. Si eliges esta otra, pues mira, piénsatelo porque a lo mejor esa opción puede resultar más perjudicial que beneficiosa, etcétera. Entonces tú vas interactuando con la simulación, vas tomando decisiones y te va diciendo exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? Se va a generar un diseño de intervención, por tanto, hace todo un proceso. Es muy interesante que lo hagáis, que lo utilicéis, ya digo, porque es la mejor manera de poder comprender cómo funciona todo. Y es perfectamente operativo, o sea que podéis hacerlo y aprenderéis seguramente muchas cosas de interés para esto, ¿no? Bueno, pues aquí te ofrecen todo este tipo de cosas. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos entonces en un programa de simulación? Fundamentalmente lo que queremos es un entorno abierto, un entorno realista en alguna medida, que nos permita sobre todo investigar, tomar decisiones y aplicar un conocimiento que probablemente ya tenemos que tener adquirido, ¿no? O nos demos cuenta de las lagunas que tenemos y lo hacemos mal. Ese puede ser un fenómeno de naturaleza física o social. El ejemplo que hemos visto es de naturaleza social. Es un colegio, es un aula, es un proceso, por lo tanto, con personas. Pero también se podría hacer una simulación de naturaleza física. Y el ejemplo más claro es el de los pilotos. Los pilotos de aeronaves, de aviones, cuando aprenden a pilotar, utilizan muchas horas de su formación delante de un ordenador, ¿vale?, que simula una cabina de un avión y en el que tienen que hacer todo tipo de prácticas y horas de vuelo y en el que aprenderán pues cuestiones muy importantes que en un vuelo real pues no pueden hacer, ¿no? Pero que les puede ocurrir durante su vida profesional, como que pues esto, que tengan un accidente y que un motor no funcione o que haya cualquier otra característica del tiempo atmosférico, y todo esto se puede simular y se puede practicar en esto. ¿Qué requisitos de calidad tiene una simulación? Pues que el modelo teórico que está por debajo de esa simulación sea muy potente, ¿vale? O sea, que si es de resolución de conflictos en el aula, pues lógicamente que todos los principios teóricos y prácticos que se apliquen en la simulación estén respaldados por un conocimiento científico, ¿no? Y que sean realmente seguros. Y por otra parte, que el fenómeno, aunque sea realista o pretenda ser realista, se simplifique para que el aprendizaje tenga lugar, ¿eh? Es decir, no puede ser como la realidad misma, que es muy compleja y tiene muchos factores y muchas realidades, sino aquí está todo un poco más encorsetado, un poco más empaquetado, pero nos permite centrarnos en un tema concreto. El esquema aquí, por lo tanto, fijaos, es como codificar y representar el conocimiento. Es decir, si yo sé cómo resolver conflictos en el aula, ahora lo replanteo en una simulación. Entonces tengo que plantear todos los elementos, personajes, situaciones, comportamientos, intervenciones, y todo eso lo tengo que hacer en una representación que esté adecuada a las características de lo que quiero simular, a las características del conocimiento que poseo sobre eso que voy a simular y luego del destinatario de la simulación. El ejemplo que os he puesto, por ejemplo, está destinado a alumnos de formación profesional, ¿vale? Que tienen que trabajar en educación infantil. Bueno, pues en función de eso se caracteriza al alumno y se hace, por lo tanto, el material.
Bien, y terminamos. La última diapositiva nos permite comentar que aparte del software educativo específicamente creado para aprender y enseñar, existen también otros software no específicamente educativo, pero que tienen también unas funciones didácticas o organizativas dentro del centro educativo, dentro del aula. Podemos hablar de una tipología de administración y de gestión educativa, es decir, para todo lo que son pues, la matrícula, la gestión económica, etcétera, en el que hay programas generales que están desarrollados por empresas y que se pueden introducir o que son software libre, y luego hay programas también específicos como el famoso Rayuela que todos conocéis, y luego tendremos los de propósito general o instrumentales, y aquí pues tenemos tres grandes grupos: la ofimática, que son todas las herramientas LibreOffice, en la que tenemos pues toda una serie de herramientas para hacer ese tipo de cosas, que evidentemente no son diseñadas para la escuela, pero que son utilizadas en la escuela con fines lógicamente didácticos. El multimedia, todo tipo de herramientas de diseño gráfico, de herramientas de autor, de edición de sonido, de edición de vídeo, que también son muy importantes y muy interesantes para generar recursos didácticos en el aula, tanto por parte del docente como por parte de los propios estudiantes. Y luego todo el mundo de conjunto de herramientas de comunicación, como navegadores web, gestores de correo electrónico, videoconferencia, chat, mensajería instantánea, y todo este tipo de material. Son, por tanto, herramientas que son utilizadas también en el aula, no son software educativo en el sentido de que no han sido creados con esa finalidad exclusiva, pero evidentemente cumplen funciones muy importantes cada vez más en el ámbito y el entorno escolar. Y nada más, hasta aquí por lo tanto el último vídeo que os quería ofrecer. Ya tenéis por lo tanto todos los materiales a vuestra disposición para preparar muy bien la prueba de evaluación que tendremos la semana que viene. Y nada, adelante, ánimo y a estudiar. Hasta luego.